Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a los libros que leemos a diario. Para ustedes, Elín Sepúlveda les acompaña. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Le des like y comparta para que libros como estos lo hagamos diariamente. Joven, responde Pablo a tus preguntas, de C.A. Roberts. Joven, responde Pablo a tus preguntas, decía Roberts, es un libro para jóvenes adolescentes. Los temas están basados en la epístola de Pablo a los Corintios, pero con un enfoque especial a los problemas que afronta la juventud. En nuestra época hay 7 interesantes temas tratados en el libro, que son los siguientes: madurez espiritual, la opinión cristiana sobre el sexo, y de ese hablaremos en el día de hoy, la influencia cristiana, el perdón, la mayordomía cristiana, el vivir diario y el valor cristiano. De inmediato pasaremos a la parte que leeremos en el día de hoy, en qué es la opinión cristiana sobre el sexo. Dice la Biblia sobre el sexo. Es imposible en el breve espacio del libro hacer un estudio detallado de 4 epístolas. Por tanto, será necesario pasar por encima de ciertos pasajes que merecen más estricta atención. Valdría la pena leer 1 Corintios capítulo 4, porque este sirve como eslabón uniendo los capítulos 3 y 5. En 1 Corintios capítulo 4, Pablo agregó ciertas postdatas significativas. Estas continúan el tema de la madurez espiritual en el capítulo 3 y forman la base para la discusión de la moralidad en los capítulos 5 y 6. Pablo terminó el capítulo 4 mencionando ciertos pasos que estaba dando para enviar ayuda y últimamente para venir él mismo a Corinto. 2 problemas en Corinto. Está en 1 Corintios 5, 1 y 2. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo se lanzó a una discusión sobre la conducta inmoral con las palabras siguientes: por todas partes se dice, se refería a ciertas noticias acerca de la inmoralidad de la iglesia, las cuales él había recogido de parte de los mensajeros de la casa de Cloé. Recuérdese de la verdad de parte de Cloé en el capítulo 1 de nuestro estudio. En ciertos círculos hoy día, cuando los jóvenes hablan de ceder a los deseos sexuales, hablan de ello como algo sabio o no sabio, sano o malsano, glorioso o inútil. Más rara vez, como cosa moral o inmoral, es una edad que se jacta de ser sofisticada. Se supone que la moralidad no se menciona. Podrá asustarte o abatirte al leer 1 Corintios capítulo 5. Vas a hallar que lo que muchos jóvenes llaman satisfacción, Dios lo llama pecado. El problema de la inmoralidad extrema. Pablo había recibido informe de que había inmoralidad abierta entre los miembros de la iglesia de Corinto. Por ejemplo, uno de los hombres tenía relaciones amorosas con su madrastra. Aunque era miembro de la iglesia, él estaba permitiendo que su pasión dominara su conducta. Tal vez se había convencido de que su religión cristiana no debería afectar sus asuntos personales. No permitiría que en el campo de lo moral su cristianismo le metiera en una camisa de fuerza. Sin duda creía poder justificar fácilmente su conducta diciendo que todo el mundo lo hace. Muchos miembros de la iglesia habían vivido su vida de manera inmoral antes de ser salvados por Cristo. No es sorprendente que la iglesia como un todo no tuviera un claro entendimiento de la opinión cristiana del sexo. Pablo trató de ayudarlos a llegar a un entendimiento tal. El problema aún más serio de la indiferencia. Aunque Pablo citó un caso aislado de vivir inmoral, él se negó a discutirlo como un problema aislado. Él colocó el problema dentro del armazón de toda la comunidad cristiana.
La cosa realmente deplorable fue que la iglesia había permitido que esta situación existiera. No habían hecho absolutamente nada por remediarlo. Fue bastante feo que el hombre culpable no hubiera mostrado señales de arrepentimiento. Fue aún peor que la iglesia no mostrara señal de alarma, mucho menos de remordimiento. El análisis que Pablo le hace al problema, obviamente algo tenía que hacerse acerca de la muerte, del pecado y de las situaciones sexuales en el tema de la iglesia. Pablo habló sin dilación acerca de la acción que tenía que tomarse respecto al hombre culpable. En efecto, Pablo trató el caso como un juicio predeterminado de Dios. Él escribió: ya he juzgado como si estuviese presente aquel, así ha ejecutado esta acción. Por otras afirmaciones en las cartas de Pablo a Corinto, entendemos que él estaba diciendo a la iglesia que retirara del compañerismo a ese hombre, que lo expulsara de la iglesia. Aunque este problema de la iglesia de Corinto se tendría algún problema con los miembros de la iglesia adultos, los principios presentados por Pablo te ayudarán a ti como joven a darte cuenta de que una opinión errónea acerca del sexo es muy seria para el cristiano y para una iglesia. Pablo hizo resaltar 2 puntos acerca de este hombre. Él sufría las consecuencias del pecado. El hombre estaba pecando contra sí mismo, contra la mujer, contra su iglesia y contra Dios. Nótese las palabras de Pablo, que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. El fuego limpiaría. Las palabras su cuerpo experimentará los poderes destructores del pecado son muy claras en su significado. Cuando este hombre se hallara separado de las bendiciones del compañerismo con otros cristianos, pronto descubriría que su asunto amoroso no le había traído ninguna felicidad. Vivir en el pecado destruiría su felicidad al respecto por sí mismo y su sentido de la presencia de Cristo. A la medida en que experimentara los poderes destructores del pecado, llegaría a entender cuánto estaba perdiendo al transitar la senda que había escogido. Pensad en la experiencia de este hombre como una ilustración del fuego mencionado en 1 Corintios 3, 13 y 15. Podéis ver que la amarga experiencia por la cual él pasaría obraría, según la esperanza de Pablo, como un fuego que purificaría sus deseos pecaminosos y dejaría en cambio como su motivo principal una devoción a Cristo. Responsabilidad de la iglesia. Muy extrañamente, Pablo indicó que la iglesia hacía frente a una consecuencia tan seria como el aprieto del hombre. Ellos eran complacientes, pues todavía aceptaban las normas de la sociedad en la cual vivían. Ellos necesitaban comprender que un cuerpo de cristianos tiene que reflejar una opinión cristiana acerca del sexo. Si ellos no obraban pronto y decisivamente, el pecado dentro de la iglesia podría llegar a ser su rutina. Ellos tenían que obrar en 2 áreas para que esto no se constituyera en un deporte. Joven, responde Pablo a tus preguntas del teólogo conferencista cristiano C.S. Roberts. Gracias por acompañarnos. Leyendo te educas. Hasta el próximo libro.